Y pues también esto está atravesado, pues obviamente por el choque emocional inicial y varios choques emocionales que hemos tenido durante el proceso, debido a que, claro, este es un momento de la carrera bastante esperado por todos y por todas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que hubo un choque emocional fuerte que tocaba superar rápido dadas las circunstancias, ¿no? Sin embargo, a inicios del semestre teníamos la esperanza de que la cosa fuera a durar solamente un mes y no pues todo el tiempo que llevamos, pero ya cuando nos dimos cuenta que esto iba para largo, pues tocó rápidamente tomar decisiones. Creo que en ese momento sí sufrí una crisis al momento de afrontar esta pandemia. El hecho de poder decir cómo vamos a hacer una circulación en una pandemia, o sea, no la vamos a hacer. Y ahí entraban las típicas preguntas de debate que uno se generaba, y es, esto no es teatro, esto no es teatro y no va a ser así. Sin embargo, digamos que a medida que iba pasando el tiempo, pues uno decía, o sea, ya está pasando estas cosas. El hecho es afrontar y creo que en una de las reuniones que tuvimos al momento de socializar con los dos grupos y con el coordinador, se me brindó como una pequeña luz hacia el final del túnel, que fue como, bueno, si no estamos haciendo teatro, por lo menos procuremos por mejorar esta situación. Listo. Sí, como lo decía Leito, en nuestro montaje teníamos esa crisis. Sin embargo, yo creo que la universidad y el proceso anterior de primero a cuarto nos va preparando en autonomía, ¿sí? Yo creo que uno entra, nuestro perfil es muy particular porque no somos artistas que nos podemos dedicar a esperar a que la obra de arte nos hable y a ver cómo lo solucionamos, que sería maravilloso, por supuesto, pero tenemos una premura de tiempo. Y tenemos también unos objetivos que cumplir y vemos el arte como ese mecanismo, esa unión, esa articulación entre los objetivos y el medio. En ese orden de días teníamos que tomar decisiones y me uno mucho a lo que dice Leo y Karen, había que tomar decisiones y fueron un montón, mientras en un momento, por ejemplo, Sumar se preguntó cómo cambió en lo disciplinar, en lo pedagógico y en lo investigativo. Yo diría que en lo disciplinar teníamos una opción, que era lo que dice el teatro, el proyecto de teatro circular en el documento, y es un mecanismo estético de tipo presencial, o sea, de teatralidad en municipios de categoría C, que articule unos contenidos pedagógicos con cierta población. Ahora, eso se desglosa en nuestra condición en muchas cosas. Por ejemplo, Karen lo decía, en accesibilidad. Decidimos no solo hacer un solo formato, pues porque en digital es muy difícil, sino hacerlo en tres. Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacer un video de la obra de teatro, pues está buenísimo, que sea llamativo, pero ¿qué pasa en estas poblaciones en las que de pronto los chicos o el público no tienen acceso a dispositivos de internet o dispositivos en celular donde puedan consumir la obra? Ah, bueno, entonces pensémoslo en difundir en radio, entonces hagamos radioteatro también. Y no solo basta con quitarle el video al formato, sino diseñar otra dramaturgia. Ah, pero ¿qué pasa si tampoco pueden ver ni escuchar? ¿Qué pasa si solo lo pueden tener acceso, digamos, presencialmente? Habría que imprimirlo, entonces hagamos una dramaturgia, un teatro que se lee y se escribe. Eso en cuanto a lo disciplinar, no me quiero extender, pero también diría que las decisiones creativas, que fue la pregunta que la profe hizo, en sexto semestre, en nuestra contingencia, se vio más desde el punto de vista de adaptación. Ya no teníamos, o sea, esto no se pensó en quinto semestre como un producto audiovisual. Entonces creo que, como una vez Juancho lo decía, las decisiones hubieran sido diferentes. Entonces lo que hicimos fue, las decisiones creativas fue tomar lo que teníamos y adaptarlo para que sea accesible, digerible, en fin. Eso respecto a ese tema para no extender. No, yo había estado reflexionando sobre los referentes que utilizamos allá al principio del quinto semestre, cuando leíamos Artaud, cuando nos recomendaste ver el documental de las 5 condiciones. Y pensaba que en este documental de las 5 condiciones, digamos que la conclusión es una persona que crea pese a cualquier condición que le pongan. Y pensaba que un poco esa es la situación que nos sucede en este momento. Entonces, teníamos una cosa en la cabeza, teníamos una idea desarrollada y pues ya todos sabemos, la pandemia, todo lo que está sucediendo, nos pone una condición gigante y la respuesta a esto nunca es no hagamos nada, sino con lo que hay y tomando mano del recurso que haya y de lo que podamos,
seguimos creando y seguimos construyendo. Seguimos adelante y simplemente buscamos la manera de hacer lo mejor que podíamos con lo que teníamos para sacar adelante el proyecto de teatro circular, para sacar adelante no solo la parte creativa, sino la parte pedagógica, la parte investigativa, pero siempre sabiendo que por esta condición las cosas cambiaron. Entonces, creo que es importante resaltar que también los productos que ya van a ver en algún momento, como bien lo decía, creo que era Cristian, de no haber sido por la condición de la pandemia, seguramente serían algo completamente distinto. Entonces, también como la pandemia no se convierte en solamente una obstrucción, sino esa obstrucción es una posibilidad para preguntarnos nuevas cosas y para construir no solo en contra de la obstrucción, sino alrededor de la obstrucción. Creo que cabe la posibilidad de repensarse otras maneras de llevar este proyecto, de mostrar nuestro producto y más allá de que sea algo que se haya dado por la contingencia, sea algo que le aporte al proyecto y sea otra vía, otra herramienta para movernos dentro de este proceso de otra manera. Nosotros a final de quinto semestre ya teníamos la dramaturgia de las dos obras, dos montajes. La idea en sexto semestre era pues acabar de armar las obras y podernos ir de gira, como siempre se hace. En el momento en que nos agarra la pandemia, fue un proceso de adaptarnos y de hacernos preguntas y de tomar decisiones. Uno, el texto. Tenemos un texto que está pensado para las tablas, entonces, ¿cómo lo modificamos a otros formatos? ¿Qué formatos? Ahí a ellos les tocó hacer reuniones, tomar decisiones, decir, bueno, nos vamos a ir con formato audiovisual, nos vamos a ir con formato radioteatro, nos vamos a ir con qué formatos. Dos, y conocer esos formatos, porque nosotros no somos del área audiovisual y también, pues, cómo hacer esto de cómo grabar, entonces tocó empezar a averiguar cosas técnicas, ¿no? Una parte en la casa de Juan Diego y luego en la casa de Camila. Cómo se adapta también el espacio para poder grabar. Ellos rompieron la cuarentena para poderse ver y grabar las partes que tenían que grabar, entonces fue un proceso también a nivel creativo muy intenso porque les obligó también a preguntarse cosas que antes pues no teníamos que preguntar. Listo, en cuanto a lo pedagógico, digamos que plantearnos el taller, yo estoy con mis dos compañeros, Sonia y Julián, pues fue muy complicado pues llevar todos estos contenidos y saberes a los estudiantes. Entonces, finalmente lo que decidimos fue meternos desde nuestros personajes y utilizar una herramienta que es el profe actor. Entonces, desde nuestra posición como actores, seguir siendo profesores. Entonces, digamos que sí es como un constante camino de caídas y levantadas para saber cómo pues promover. Pues en primer lugar, aclarar que nosotros desde Somniverso Zoom tenemos 5 talleres. Bueno, más adelante cuando las personas que me están oyendo ahora tengan la oportunidad de ver la obra, comprenderán que hay ciertos sectores, porque nuestra obra sucede en una fábrica. Entonces, nosotros resolvimos el componente pedagógico a partir de separarnos desde los sectores de la fábrica. Gracias a esa decisión salieron 5 talleres que se resolvieron pues de formas muy distintas. Digamos que algo muy interesante de este proceso es la diversidad que puede generar. Somos 12 integrantes del grupo con 12 perspectivas sobre la educación, con 12 perfiles docentes distintos y esa diversidad pues se evidenció efectivamente en la realización de los talleres. Sin embargo, tratábamos de que los 5 talleres tuvieran una relación con el gran sentido pedagógico de la obra. Y esto es importante porque cuando hablamos de un montaje del teatro circular, hablamos de un montaje que se distingue de otros procesos artísticos porque tiene una intención pedagógica y la obra también se entiende como un recurso didáctico, por decirlo de alguna forma. Entonces, nuestra intención pedagógica desde Somnio es incentivar el pensamiento crítico. Y pues por supuesto tratamos de que estos 5 talleres se vincularan con este valor axiológico que queríamos movilizar. También nos preguntábamos cómo se enseña teatro a través de un medio virtual, ¿sí? Pues en cierta medida todos lo estamos viviendo por
pues, por la realización de nuestras clases, pero ciertamente nosotros teníamos que tener un dominio añadido de los contenidos disciplinares para poder enseñarlos mediante los talleres. Entonces, creo que esta contingencia fue una oportunidad muy interesante para reinvertir todos los esfuerzos en estos sectores, tanto creativos como disciplinares. Más adelante lo veremos como investigativos. Nos tocó modificar todo eso a partir de, bueno, pues esta nueva mirada de la educación a través de la virtualidad y todo lo digital. Y decíamos, ¿cómo vamos a movilizar las acciones físicas? Hacer teatro de acciones físicas por medio de la virtualidad, y ahí nos pusimos a buscar otros mecanismos que no sean solo los videos, o nos comenzamos a buscar, así sean imágenes a lo Meyerhold, que utilizaba las imágenes de la biomecánica, pero no nos sirvió. Y entonces terminamos haciendo los videos, porque fue la única manera donde cómo llevar en sí las acciones físicas, hacer videos de acciones físicas para ponerlos en una plataforma para que los niños visualizaran ese tipo de acciones físicas. También nuestro valor axiológico tuvo que modificarse para comprender lo que nosotros queríamos movilizar en la obra, los personajes que era Doris y Francisco. Queríamos relacionarlo multidisciplinarmente con el teatro trascendido, donde quiere enfocarse sobre enseñar otras cosas que no sea solo teatro, sino utilizar el medio para enseñar algo más que solo un valor axiológico, sino que ya sea unas ciencias humanas. Y utilizamos la biología para enseñar el aparato locomotor y el cuidado de sí a través de, bueno, el cuidado de sí, que sería el aparato locomotor y cómo puede afectarnos a hacer un mal esfuerzo, etcétera, etcétera. Y es que en todo este proceso, lo que fue sexto semestre, pude ver un poco más afianzado, por decirlo así, o un poco más de la mano, todas estas materias como lo eran pedagogía e investigación, que normalmente no se ve. Entonces es así como logramos unir tanto en creación, en la parte de investigación y en la parte de pedagogía, y fue también un reto en ese sentido de aprender a manejar estas plataformas, de aprender a mover como los contenidos de tal forma que quien vaya a recibir el taller lo pueda comprender un poco mejor. Entonces siento que en este semestre más que en los anteriores pude sentir como esa unión y ese, digámoslo así, como apoyo a un solo objetivo, y el objetivo pues en sí era sacar los talleres adelante, sacar el montaje adelante, tener una población, saber cómo el docente se tiene que reconfigurar y tiene que reconfigurar sus prácticas docentes, en este caso docentes en formación, y qué estrategias y qué formas son las más viables para poder llevar todo este material de forma adecuada. Ella se está, el grupo de ella, creo que es octavo, se está preguntando en Poéticas, en este caso el teatro, ¿cómo vive? El teatro no se muere con esa situación, y en cuanto a los trabajos en la comunidad, ¿cómo los desarrollaron? Bueno, Angie, y bueno, compañeros, esto realmente fue una discusión muy, muy, muy álgida. Leonardo con eso empezó, mostrando su inconformidad y su dolor, y claro, para todos nosotros fue muy difícil. De parte de Somnio tuvimos que tomar como unas decisiones para no crear en más crisis. Nuestros principales referentes para la decisión que tomamos es Stanislao Zuleta en su texto sobre la lectura y Humberto Eco en el lector modelo. Efectivamente, nosotros decidimos, en su gran mayoría, por supuesto, excepto Leo, que no podíamos hacer teatro. Esto que hicimos no es teatro. Dijimos, nos parece demasiado conveniente, que durante mucho tiempo se nos dijo que es fundamental el convivio, y ahora convenientemente aparece el tecnovivio. Es decir, es muy discutible esto, todo, pero nosotros dijimos como, bueno, podemos decir que nos obligaron a que esto sea teatro, pero decir, no lo forcemos, no lo es, pero podemos hacer que la gente haga teatro cuando lo consuma y cuando dialogue lo que vio con otras personas, porque ahí sí estarían los tres componentes: una parte de poética relacionándose con una manifestación estética, un convivio real presencial, y habría una acción inactante. Entonces, a la respuesta de Angie, yo creo que sí, en efecto, nosotros no estamos haciendo teatro, pero sí podemos generar una movilización de teatro en quien lo especta y en quien lo pueda reproducir. En Aldo Prico, con los interludios que el profe César trajo hace un año, creo, Aldo era muy enfático en eso y decía, si el teatro trasciende la milanesa, si el teatro llega a la conversación de quienes no lo vieron por medio de alguien de que sí lo vio, pues el teatro está siendo efectivo, está siendo público, está siendo de todos, ¿no?
Entonces, creo que a eso le apuntamos, no le apuntamos a hacer un medio teatro, ni le apuntamos a intentar de que eso se acerque mucho, mucho a teatro, porque creemos que desde la misma circulación no lo es, y desde la misma puesta en escena tampoco lo es. Obviamente estas discusiones son muy, muy polémicas, lo respondo desde como la democracia, que es mayoritaria y no consensuada, a la que llegó Somnio. Sí, es que realmente esta discusión fue amplia, ¿no? Fue amplia porque, pues, como les digo, generó choques en muchos sentidos, incluso el choque de la misma noción que tenemos tradicional del teatro. Y también lo discutimos un montón en la clase de poéticas, porque yo estaba a cargo de todo el núcleo, y en poéticas también miramos como unas formas de representación contemporáneas y posmodernas, y ahí hubo pues unas discusiones álgidas y fuertes, muchas reflexiones sobre este momento histórico y lo que ha pasado con el teatro. Sin embargo, nosotros le apostamos a que la creación fuera la que primara, es decir, seguimos creando desde otros lugares, pero el problema es el asunto de la creación, porque acuérdense que el proyecto de teatro circular tiene estos tres componentes, ¿no? El creador, el investigador, el profesor están directamente relacionados, no podemos separar ninguno de los tres de ese triángulo, entonces por eso trabajamos de manera conjunta con los profesores Romanov Calderón de pedagogía y las profesoras Diana Rodríguez y Carolina Camargo desde las asignaturas de investigación, pues para que todo estuviera absolutamente dialogado y articulado. Para mí fue muy interesante esa articulación. No sé si en la presencialidad habría sido tan fuerte, pero creo que esto de la virtualidad permitió que los profesores y las profesoras nos habláramos un montón, ¿no? Entonces los estudiantes buscaron colegios donde tenían algún contacto, colegios de acá de Bogotá donde tenían algún contacto, y por mi parte yo empecé a llamar a gente que conozco de casas de cultura y de municipios en Cundinamarca, pero no los mismos con los que habíamos hecho gestión, sino otros que no son de categoría C, pero pues que nos abrieron la puerta. Entonces, esto ha sido toda una avalancha en cuanto a la gestión y la circulación. Pues por el asunto de la pandemia, el presupuesto del montaje se reinvirtió en otros asuntos. Nosotros logramos, pues al final, cuando las estudiantes y los estudiantes grabaron sus materiales, vimos que la parte de edición era muy compleja, que la hicieran ellos mismos, o sea, ellos han sido autónomos en todo, realmente han hecho un trabajo súper extenso, fuerte, muy profesional, pero también era importante decirle a la universidad como es necesario que nos apoyen en la edición. Es decir, que algo del presupuesto del montaje se rescate para poder pagarle a una persona concreta que nos haga la edición del material. Creo que esta emergencia nos ha hecho establecer unos diálogos importantes con las nuevas tecnologías, desde la creación, como también en la gestión, como en el componente pedagógico. Hemos tenido que vincularnos con unas herramientas que en las circulaciones del teatro circular normalmente no se hace. Entonces, me parece que esto es un gran aprendizaje, también un gran hallazgo, y eventualmente toda esta circunstancia va a pasar y seguramente volveremos a encontrarnos, volveremos a la circulación más tradicional, pero en ese entonces también creo que es importante que esas generaciones sigan con estos vínculos con las tecnologías, porque en el siglo en el que estamos, en el momento de la historia en el que estamos, casi que lo público se vuelve lo digital. Entonces, si queremos masificar también las intervenciones y también incrementar las posibilidades de nuestros materiales, podemos generar unos vínculos conscientes, intencionales y muy interesantes con las nuevas tecnologías, era eso. Digamos que los talleres y la investigación, como la compañera Natalia, reforzaron esto mucho más. O sea, hicieron que el proceso fuera mucho más investigativo aparte de lo creativo. Qué lindo ver que las familias a las cuales les pudimos pasar el material pudieron reunirse, su necesidad cambió. Entonces, la necesidad era estar todos juntos en casa y pudieron poderse
a observar un material creativo y nosotros investigamos sobre la parte socioemocional y física que el maestro hoy en día está pasando, por la que está siendo atravesada. Desde antes, claro que sí, pero hoy como el recargue laboral y la parte administrativa también no brinda herramientas a los docentes. Entonces nosotros como docentes de formación sentimos esa necesidad. También con los niños quisimos no desligar el contenido de la obra con el taller, sino por el contrario, no quisimos alejar como que el taller fuera algo ajeno a ellos y que, es decir, está el PDF y ellos solo lo leen y ya, sino creamos unos avatars donde estaban los personajes que ellos ya habían visto en la obra y no se sentían vacíos, no se sentían sin el acompañamiento del profesor, sino el profesor todo el tiempo estaba por medio de ese avatar hablándoles, dándoles las explicaciones, entusiasmándoles, dándoles consejos, y todo eso también porque las necesidades cambian, ¿no? Entonces el niño tiene que durar, no sé, 5 horas, 7 horas frente a una pantalla, y creo que por el contrario la pandemia no fue el problema, sino fue algo que nos abrió puertas a una investigación muy, muy linda y muy enriquecedora. Yo creo que algo como a resaltar también dentro del montaje Somnio Ergo Sum es que dentro de la gestión que se realizó para la aplicación de los talleres, se tuvieron diferentes espacios y diferentes escenarios. Entonces cada taller como que gestionó y buscó su propia comunidad, ¿no? Y creo que esto como que abre y expande el abarcamiento que puede llegar a tener el material creativo. Eso como por un lado. Dentro del taller que me correspondió a mí, nosotros tuvimos la oportunidad de lograr un encuentro con una comunidad urbana y rural al mismo tiempo. Y creo que eso pues nos lo permitió el encuentro virtual. Quizás de manera presencial no hubiéramos podido tener esas dos poblaciones en un mismo espacio. Creo que en este sentido, estas dos comunidades tienen realidades diferentes, necesidades diferentes, pero como lo decía ahorita Edwin, pues nuestros objetivos no cambian, ¿no? Sino es la manera en la que llevamos el dispositivo y cómo transformamos los diferentes materiales que podemos tener como al alcance para poder realizar esos encuentros. Si ya estamos acostumbrados a la lejanía y si estamos adaptando el teatro y la investigación a romantizar la pandemia. No creo, digamos que yo no creo que nosotros estemos romantizando el asunto porque además hemos tenido con ambos grupos de montaje unas discusiones bastante álgidas y fuertes en relación a, pues, a los materiales de creación, en relación a los talleres, pero no creo que nosotros pensemos que este sea el ideal o como nosotros queremos que sea de aquí en adelante la manera de crear. Creo que siempre lo hemos hablado y es que obviamente anhelamos profundamente volver otra vez a la presencialidad y anhelamos volver a hacer teatro en vivo y en directo y en convivio y como lo conocemos, porque además tenemos muchas ganas de hacerlo porque pues nos tocó en este momento así y con todo el choque que nos dio, pues no nos podíamos quedar lamentándonos. Y creo que esa fue la bandera de todo el proceso. Pues sí, nos duele, pero tenemos que seguir adelante porque igual en esta situación nos vamos a demorar todo este año y quizás el siguiente. Entonces, pues no podemos quedarnos aquí esperando a ver cuándo se puede hacer la circulación. No, pues nos tocaba movernos y dentro de ese movernos, con todas las dificultades que se nos presentaron y que ya hemos comentado aquí, pues también lo importante era poder salir adelante de la mejor manera con nuestros procesos. Y en ese sentido sí creo que los estudiantes y las estudiantes han hecho un trabajo muy, muy riguroso, muy profesional. Yo estoy realmente como profesora, estoy muy contenta porque pensé que iba a ser mucho más difícil, porque dije, bueno, esto a todos nos desanima, como esta cosa del ánimo, pero ellos y ellas han sido absolutamente responsables, amorosos con su trabajo y eso a mí me alegra mucho.
yo, como les decía, este es un proceso en el que ha sido absolutamente autonomía de ellos. Yo lo único que he hecho en este proceso es hacer las preguntas incómodas, ¿no? Ay, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y ya, pero ellos y ellas han elaborado todo. Entonces creo que no es un asunto de romantizar la pandemia, sino de sacarle el mayor jugo posible pues a esta situación, porque además no tenemos de otra y porque en todo caso lo que nos une también dentro de la licenciatura son los fenómenos de la creación y nos hemos hecho una pregunta, es por la creación. ¿Que no es teatro? Pues seguramente no es teatro, pero hemos seguido en el asunto de crear. Claro, como ya lo indicaron, pues todo esto nos obligó a hacer una adaptación, pero nuestros objetivos iniciales no cambiaron, primero porque pues llevábamos todo un trabajo hecho en quinto semestre, que no podíamos botar por la borda, sino que tocaba recoger y darle un vuelco, ¿sí? Como les decíamos, nosotros no solo tenemos el montaje, el formato MP4 y la obra en MP3, o sea, no solo el formato audiovisual de la obra, sino que hay un montón de materiales también que las estudiantes y los estudiantes han sacado. Ellos han hecho un registro, además, muy, muy importante del proceso. Entonces en esas redes sociales se han puesto algunos videos, algunos materiales, algunas fotografías del proceso. Pues gracias a ustedes por acompañarnos también. Es como ante la crisis, como darle también la vuelta y darle otra mirada al asunto. Somos unos enamorados del teatro, de las tablas, pero pues estamos viviendo en un momento que nos obliga a estar de esta forma. Y nada, cuando volvamos a encontrarnos, nos vamos a abrazar muy fuertes y nos vamos a seguir cuidando para poder seguir haciendo teatro desde el lugar también en el que cada uno quiera, porque parte de lo que también hemos hablado dentro de la clase de poéticas es que hay muchas maneras de crear, hay muchas maneras de hacer teatro. Incluso existen formas contemporáneas del teatro donde no hay actores, sino el espectador es el espectador y bueno, etcétera, etcétera, cosas que también han generado mucha polémica. Pero creemos en los procesos de creación, creemos en los procesos pedagógicos, por supuesto, ligados a la creación, y creemos también en la investigación. Por eso esta triada de la que les hablaba es muy importante. Es muy importante no dejarnos desanimar, es muy importante seguir resistiendo. Entonces, nada, les enviamos un abrazo muy fuerte. Les agradezco a todas mis estudiantes y mis estudiantes de sexto porque me siento absolutamente orgullosa de todas y todos. Y esperamos hacer el lanzamiento oficial de los dos productos con bombos y platillos apenas arranquemos el siguiente semestre, la primera semana, con todo el desmontaje, porque además debo decir que todas y todos me han enseñado un montón. Yo agradezco mucho haber acompañado a este grupo de personas tan maravillosas en este proceso, con todas las dificultades, porque siempre hay. En la presencialidad o en la virtualidad siempre hay dificultades, siempre hay momentos de tensión, de rabia, de lo que sea, pero se sale adelante y eso es lo importante. Entonces, nada, muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad y ahí sí como cual vendedora de productos. Síganos en las redes.